que eres discípulo directo de Gerardo Schmeslin. Hay muchas personas que lo conocen Escuela de Magia, amamos la información, pero pues que no tuvimos esa maravillosa fortuna. Hablemos un poco de lo que hoy significa para ti, porque yo creo que a ti te pasa un poquito de pronto, no sé, como lo que me puede pasar a mí, o me pasó, porque ya no, con Gonzalo Gallo, que es un gran maestro, y pues teniéndolo al lado, es como muy normal, uno dice, es como normal, y ya después uno dice, no, esto no es normal, o sea, esto es de aprovechar, esto es una vaina, una correspondencia que uno como que dice, wow, qué locura. Sí, sí, de acuerdo. Después, con el pasar del tiempo, se da cuenta de, digo yo, de lo afortunado de tener esas personas tan bonitas y tan cerca. Y qué sé yo, digo yo, por correspondencia en algún nivel, Claro. estaban muy cerca de nosotros y que, bueno, hoy pues la vida me permite cumplir mi función viviendo de dictar la escuela de magia del amor y como psicoterapeuta y de dar talleres por todos lados. Entonces, pues muy alineado con toda esa información muy bonita. Antes de que entremos al tema de hoy, que es alquimia del pensamiento, creo que es una herramienta que vamos a aprovechar muchísimos para nuestro gran proceso y sobre todo en este momento donde hay un movimiento energético impresionante y bastante fuerte a nivel planetario, que tiene además una explicación, pues chévere que podamos hablar un poquito como de lo que te caracteriza a ti y es ese viajero interior, o sea, que ese viajero interior. Mira, el viajero interior es un taller construido por mi padre hace más de 35 años, donde se utiliza la herramienta del enneagrama para poder descubrir dónde están nuestras adicciones de conducta y de esa forma lograr empezar a separar lo que te gobierna de lo que eres tú realmente. Se dice, pues en términos espirituales, místicos, muy bonitos, en el cual hay un momento donde hay un llamado a ese despertar interior o a ese despertar de conciencia, como también podría decirse. Y es que pareciera que la persona, ya sea que descubre que sus resultados no le están dando satisfacción, y en ese momento de repente levanta la mano y dice, pucha, debe ser que debe haber otra información que me permita de pronto evaluar o pensar de forma diferente, porque quizás la forma como la estoy llevando no funciona muy bien. Y entonces cuando la persona de repente se declara a sí mismo que no sabe, empieza a buscar en otro lugar, ya sea en un libro o empieza a buscar en talleres, personas. Y en ese momento, entonces, pues digo yo, muy hábilmente los maestros conducen a esas personas a que se encuentre consigo mismo y comience su camino interior. Por eso es que se llama el viajero interior. Empezar a hacer un viaje al interior para descubrir qué te gobierna, qué crees que eres y qué realmente eres. En ese Porque es que momento, entonces, se a separa. veces, a veces esa lucha de creer que sé, pero realmente ver que mis resultados, pues no tengo una buena relación, no estoy bien con la economía, no tengo buena salud, no me hallo en ninguna parte, quiero estar lejos, irme, no fluir, pero yo sé que sé, eso es una pesadilla muy tremenda y sé que muchos pasamos por ese, lo que yo llamaría ego espiritual. De acuerdo, de acuerdo. Y si te darás cuenta, Gerardo Schmedling, con la información de la Escuela de Magia del Amor, transformó la idea espiritual de una información etérica muy elevada a algo muy terrenal, muy práctico, muy de verificación. Y de esa forma entonces puso indicadores de gestión para que te pudieras dar cuenta que cuál es la forma como te estás relacionando o cómo es la forma como estás llevando tu vida, porque hay unos resultados. Si de repente no tienes excelentes relaciones o de repente vives teniendo problemas económicos o de repente tienes problemas de salud o no te adaptas al lugar donde vives o vives peleando con el mundo o no valoras lo que tienes, pues está hablando claramente de que tu información no funciona. Y ahí es donde personitas hermosas se conectan justo cuando les llega el mensaje. No mentiras, estoy saludando aquí a mi hermanita, que justamente le decía yo, oye, mira, de verdad que creo que Enneagrama te ayudaría a encontrar una información muy, muy hermosa para continuar potencializando también esa luz que somos, porque es que tenemos necesariamente esos momentos oscuros y esa sombra para poder trabajarla
y poder evolucionar. Finalmente a eso es a lo que vinimos. O pues los maestros, ya que incluso Gerardo, Gonzalo, si vemos otros, o sea, personas que nos inspiran en el tema espiritual, han vivido sus procesos. Tú, por ejemplo, hoy nos inspiras de una manera maravillosa con tus contenidos en YouTube, con tu contenido en Instagram, que les digo, mire, ustedes siguen esta cuenta y se llenan de sabiduría. Empiecen a seguir ya a Alejandro. Alejo, pero entonces hablemos un poquito de eso. O sea, ¿cómo fue, perdóname la palabra, tu mierdero para que estés acá? ¿O eres de esos pocos que no necesitó esa oscuridad y ese fondo profundo? No, no, hasta me da pena contar los míos. Y Primicia. todavía me sigo estreñando bastante. Eh, sí, no, pues el hecho de que uno pues tenga la función o que la vida le permita entregar esta información no quiere decir que esté uno por encima de los demás. Nada que ver. Hay veces inclusive cuando estoy en mi hoyo de más oscuridad siento que precisamente la vida nos coloca a dictar esta información porque somos los que más necesitamos escucharla y trabajarla. Sí, buen punto, tienes toda la razón. Bueno, entonces, uno de esos temas bien bacanos es alquimia del pensamiento. De acuerdo. Mira, ¿Qué yo significa pienso, eso? O sea, se puede, es que cada emoción está conectada con un pensamiento. Si empezamos cambiando los pensamientos, controlamos nuestras emociones, porque la gente dice, controle sus emociones, controle sus emociones. Yo creería que es como controle sus pensamientos. Ok. eh, mm, yo iría inclusive un poquito más allá. No, investiga tus Mm, pensamientos, de dónde provienen, porque no te has dado cuenta que tus pensamientos provienen de muchas veces la información que recibiste en tu casa, en tu infancia y de la forma como te relacionaste con el mundo. Mira, Lili, por mi trabajo como psicoterapeuta me encuentro con tantas cosas tan bonitas cuando la persona logra descubrir a lo que está adicto, a lo que está fanatizado en su creencia. Y su creencia claramente es un mecanismo, como un software automatizado en la mente que nos lleva continuamente una y otra vez a pelear contra la vida. Cuando la persona descubre que ese pensamiento tiene un registro emocional de la infancia y que está hablando de algo que no pudo resolver, la vida hoy presente se la ayuda a que se la descubra para que la resuelva. El grandísimo problema surge es que como yo creo que mi creencia sí está correcta, yo creo que el mundo es el que tiene que cambiar porque mi creencia es la que debería cambiar a todo el mundo. Anoche inclusive estaba hablando con un chico, una persona que me decía, Alejandro, estoy teniendo serios problemas en mi trabajo, siento que todo el mundo es deshonesto y todo el mundo es injusto y continuamente lo único que hacen es mentirme. Yo le decía, para un momento, porque esa es tu relación con el mundo de la forma como todavía no te has dado cuenta que hace parte de tu trauma en la infancia. Déjame saber qué pasó en tu infancia, porque ahí vas a descubrir todo lo que está oculto dentro de ti que te hace relacionarte en tu vida de la forma como estás haciéndolo. impresionante porque sé que cuando contaste eso, varios dijimos, yo en algún momento de mi vida, o alguien muy cercano en este momento o en otro de la vida. Y entonces, cuando somos nosotros mismos, ¿cuál es el trabajo que digamos, que empieza a surgir para que podamos transformarlo? Porque finalmente si lo estamos viviendo es porque hay un llamado también como a aprender cómo hacerlo mejor. Claro, claro. Y ahí es donde necesitamos en algún nivel, primero, llenarnos de una nueva información que nos permita observar la creencia falsa. Y que en ese mismo nivel nos demos cuenta cómo está de errada esa creencia. De lo contrario, mira, yo siempre, y mi padre también lo ayuda a explicar de una forma bonita, que es como el ejemplo que acuño de él. Y es que hay un momento donde necesitamos separar nuestra creencia o nuestro ego de nuestra conciencia. Entonces, ¿cómo podemos lograr separar? Ayúdame a construir esto, Lili. ¿Cómo logramos separar la conciencia?
de nuestro ego, ¿cómo lo podríamos descubrir? ¿Cómo sé cuándo estoy en mi conciencia o cuándo estoy dentro de mi ego? Ayúdame, por favor. Cuando estoy peleando con algo. El indicador, claro. El indicador es el que nos ayuda. Entonces, hay dos indicadores. Un indicador interno que nos ayuda a vigilar, estar pendientes de nuestros sentimientos, emociones, porque hacen parte de la forma como estoy observando la vida y eso habla de mi registro mental. ¿Sí? Entonces, si continuamente vivo peleando contra la vida, pues me está hablando de que vivo sufriendo. Entonces, tengo un indicador de sufrimiento. Primer indicador de ignorancia. Y el otro es el resultado de mi gestión. Entonces, yo podría creer que estoy en lo cierto, pero el resultado me dice que no. Entonces, yo podría sentirme muy bien diciéndole la verdad en la cara a todo el mundo, Sí, sí, sí. ¿cierto? Pero el resultado, ¿cuál es? Que no tengo relaciones. Entonces, mi ego es muy hábil para justificarse. Y entonces nuestro ego se amuralla en justificaciones, se amuralla en creencias, se amuralla en razones para no penetrar su ignorancia, no penetrar que realmente es falsa. Entonces, ¿qué pasa? Nuestra conciencia está dormida y lo que existe es nuestro ego. Nuestro ego es el que nos está cubriendo y no nos damos cuenta de ello. Cuando logramos hacer esa separación de nuestra creencia y de nuestra conciencia, entonces descubrimos que nuestra conciencia tiene un parámetro muy bonito. ¿Cuál es? Ayúdame, Lili. ¿Cuál podría ser? No sé. Y es que nuestra conciencia nunca tiene problemas con absolutamente nada. Sabe que tiene la información grabada. Hay algo que me dice que eso que estoy haciendo no es lo correcto. Pero uno insiste, uno dice, no, 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 eso es la voz, esa voz eso es el diablo. Que hay que cuestionarse todo. Porque, mira, me he encontrado con personas que me dicen, Alejandro, yo siento que estoy muy conectado con mi conciencia. Yo le digo, ok, interesante. Déjame preguntar, ¿cómo sabes que estás conectado con tu conciencia y no es hábilmente tu ego que te está engañando? Ujú. Alejandro, es que yo lo siento. Cuando llego a un lugar, yo siento que este no es mi lugar y digo, no, no me siento bien. Tengo que irme de este lugar. Ah, ya. Entonces yo le digo, mira, estás engañada o engañado. Mm. Ese es tu ego. ¿Y cómo hacía Alejandro? Claro, porque has confundido tus sentimientos con tu conciencia. Tu conciencia nunca tiene problemas con absolutamente nada. Ah. Tu ego vive teniendo problemas con todo el mundo. Y si llega a un lugar que no le gusta, ¿qué dice tus sentimientos? No Este no es mi lugar. correspondes a este Este, lugar. este no es mi lugar. Esto no es lo tuyo, sí. Por eso es que digo que el ego es puerco. El ego es muy hábil para enredarnos. Entonces, una forma de poder descubrir cuándo teníamos la conciencia despierta. ¿Tú sabes cuándo teníamos la conciencia despierta, Lili? Claro, cuando no habíamos nacido. Y unos años después de haber nacido. Más o menos desde los Hasta los 0 7. años hasta los 5 o 6 años teníamos la conciencia despierta. ¿Y Bueno, cómo podemos reconocer que teníamos la conciencia despierta? Porque esa niña, ese niño, no tenía tenía problemas problemas con su con nada. papá, ni con su mamá, ni con la lluvia, ni con la nariz, ni con el vecino, ni con la cama, ni con la casa, ni con el... Nada, no tenía problemas. Entonces, si el papá era un corrupto, violador, asesino, el niño ni fu ni fa. Si la mamá era una narcotraficante, ni fu ni fa. Si vivía en una choza o en una mansión, ni fu ni fa. Porque la conciencia nunca tiene problemas con absolutamente nada. Entonces, cuando aparece el ego, tus creencias tapan tu conciencia. El trabajo en últimas hoy en día es que tú puedas descubrir cómo vuelves a encontrarte en esa parte pura donde tú nunca tienes problemas con absolutamente nada a tu alrededor. Uy, no, es que definitivamente todos los días estamos para aprender. Te voy a robar esa explicación maravillosa y sorprendente. Todos los días el trabajo se hace más fácil con esta información. Es que, claro, o sea, dice dónde era. Totalmente cierto. Y cuando uno empieza a pensar en eso, entonces dice, claro.
Yo hoy peleo con todo cuando era niño y no es sino verlos y darnos cuenta que sí se puede llegar a no pelear con nada y el mundo sigue. Y cuando crecemos, el mundo sigue y somos nosotros los que estamos peleando. O sea, ¿cómo llegamos a ese proceso de, digamos, como de comprensión? Necesitamos primero mucha información que nos ayude a identificar cuándo es nuestra conciencia. Y una vez tengamos mucha información de cuándo estamos en nuestra conciencia, o más bien cuándo estamos en nuestra sabiduría, comprensión, amor, que es, viene siendo lo mismo, en ese momento, entonces, haz de cuenta que pongo en términos de como de rubros, nuestro ego, que está muy pulpito, porque no hacemos sino alimentarlo todos los días, y de repente empezamos a tener una información que de repente nos cuestiona nuestras creencias. Ah, mi madre, yo entendía que estaba haciendo algo positivo cambiando a todas las demás personas, y ahora me doy cuenta que el resultado es que iba criticando a todo el mundo. ¿Sí? Ujú. O yo siento que algún día mi ego, mi mente me dice, algún día voy a tener una pareja que me ame para siempre. Y ahora me doy cuenta cómo es que vivo en un nivel de soledad continua porque no aprovecho mi independencia. Entonces, en ese momento me doy cuenta lo que la vida me quiere Te enseñar voy a en la poner un diferente situación. ejemplo que acabé de hablar con alguien y decía, sí, voy a vivir en estados de paz, voy a estar en aceptación con el mundo, no voy a luchar y voy a conectar con la abundancia. O sea, desde ya me visualizo conectando con la abundancia, con la salud, o sea, con los indicadores, ¿cierto? Y cuando logre eso, voy a ayudarle a todo el mundo. O sea, cuando tenga mucho dinero, voy a ayudarle a mi familia, y yo, un momentico. Es que la aceptación también hace parte de comprender que el otro necesita un proceso. Y no soy más buena si le ayudo a que no pase por esos procesos. Hay un De, algo ac- fuerte. de acuerdo. Porque esa es la creencia falsa que todavía nos cuesta trabajo derrumbar. Porque hemos malinterpretado también la información, qué sé yo, de los libros sagrados, ejemplo, como la Biblia, donde hay que quitarse el pan de la boca para dárselo a las demás Sí. personas y hay que sacrificarse por los demás. Yo creo que algún día me voy a ganar el cielo. ¿No? Entonces, un ejemplo muy mal interpretado dice que los pobres de espíritu se ganarán el cielo. Entonces yo digo, ah, pues madre, entonces hay que ser pobre para ganar el cielo. Y con eso nos programamos, sí, señor. Entonces, como hacemos malas interpretaciones He muchas escuchado veces, personas que dicen, esta enfermedad que tengo, estoy purgando todos mis pecados. también, Ya, ya. Entonces me va a dar una enfermedad la berraca porque la cantidad de pecados que tenía o que tengo en estados de inconsciencia pesan más. O sea, en estados de conciencia uno dice, ay, bueno, fue perfecto y necesario. Pero en estados de inconsciencia uno sufre porque se va uno derecho para el infierno. de acuerdo, de acuerdo. Y obviamente, pues eso hace parte también de la etapa evolutiva en el cual uno esté, donde poco a poco, pues nos daremos cuenta que esta información que tengo mentalmente no me está llevando a tener más satisfacción, no me está llevando a tener más paz, no me está llevando a cada vez fluir con las cosas que la vida me aparece, como no me está llevando a valorar. Y claramente, pues está necesario que nos estrellemos con esa información para que de una vez descubramos que no sirve. Una vez nos saturamos y nos damos cuenta que no sirve esa información, levantamos la mano. Y en ese momento aparece de pronto un libro, una persona que de repente te dice, oye, mira, esta información de pronto te podría servir. Y en ese momento entonces las murallas del ego empiezan a derribarse y entonces en ese momento es cuando nuestro ego empieza a ser o está predestinado a irse acabando y la conciencia entonces empieza a crecer. Y cuando la conciencia, la sabiduría empieza a crecer porque ahora estoy pensando diferente, estoy actuando diferente, me doy cuenta que obtengo unos resultados satisfactorios. Y en ese momento entonces la conciencia se eleva y agarramos a nuestro ego. Porque sabemos que hay una parte de nuestro ego que nos pide todavía mucha atención. Todavía nuestro ego dice, es que yo siento que el mundo es injusto, Alejandro. Entonces, esta es la creencia planetaria. El mundo es injusto. Y hay que hacer justicia. Entonces, mientras todavía el ser humano no descubra que el planeta no es injusto y no existen cosas injustas, quiere decir que yo todavía necesito hartos niveles de sufrimiento. Ah, lo pusiste en español y sin anestesia.
Sí. Cuando estoy sufriendo es porque me falta información. Entonces alguien preguntaba ahorita, ¿qué información? ¿Qué tipo de información? Alejo lo acaba de decir. La que va a ir llegándote y tú vas a empezar a practicar. Pongámoslo en unos términos más, digamos, experienciales, ¿no? Ok. Y empieza ese turismo espiritual y es perfecto porque paso por todas las fuentes y digo, sí, esto no, esto sí, esto no. ¿Qué pasa en esos momentos? O sea, ¿cómo podríamos acortar camino? Que yo creo que ahí es donde, gracias a las redes, a que hoy podemos, por ejemplo, contar con tu sabiduría, tus verificaciones, las de otras personas, entonces empezamos como a cortar camino. Eh, mm, sí, sí y no. O sea, digo yo que hay un momento de ese camino espiritual que también necesitamos estrellarnos con información que nos sirve. Claro. ¿Mm? Entonces, ejemplo, de repente te encuentras con una información que te dice, piénsalo, siéntelo y lo vas a lograr algún día. Te vas a conectar con la prosperidad. Y resulta que la persona dura 30 años haciéndolo y nunca se conecta con la prosperidad. Sí, porque una cosa, exacto, es reconocer realmente la perfección en todo. Y una persona que desee la abundancia para ir a salvar los niños de Somalia, pues nunca le va a llegar la prosperidad, ¿De acuerdo? porque los niños de Somalia necesitan vivir ese proceso. Es Sí. impresionante, Alejo. Uno en el proceso de transformación, uno cuando empieza a comprender esta información de sabiduría, mm, a veces cree que la vida es más fácil y resulta que uno quiere solucionársela a todo el mundo y se le vuelve más difícil. Ese es un proceso también en el camino que costó, pues en mi experiencia, ¿no? Ya hoy trato como de, ay, bueno, es su proceso, es su proceso. Pero entonces, cuando hablamos de alquimia del pensamiento, esa es una buena herramienta para empezar ese camino. Finalmente, Eh, nosotros atraemos la información que vamos necesitando y reconocer que hay herramientas, pues nos va haciendo al menos poner como las antenitas en esa información que nos pueda servir. Claro, alquimia del pensamiento es el módulo para poder manejar nuestro campo mental y darnos cuenta en qué momento necesitamos hacerle un arduo trabajo porque nuestra mente ya se acostumbró al pensamiento cultural. Y Ujú. entonces necesitamos empezar a hacer, digo yo, cada vez que me siento con mis consultantes, hacerle una disección a la creencia. ¿Cómo así? A ver, aterricemos la creencia. Te pongo este ejemplo. Una señora la semana pasada me decía, Alejandro, todos los hombres me usan. Ok, interesante, cuéntame un poquito. Sí, Alejandro, pues todos los hombres yo los llevo, yo los cargo, los traigo, los invito, no sé qué, soy la mejor, yo creo que cualquier persona se podría enamorar de mí. Ok. Ay, pero esa señora no fui yo. No, 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 otra. Otra Y señora. entonces, No, es que esa es mi historia, los que me han escuchado la historia. Ay, siento que estoy escuchándome a través de esa señora. pues imagínate que le decía, bueno, ok, ¿y qué es lo que estás esperando? Pues Alejandro, que venga la persona con la cual yo pueda construir una relación el resto de mi vida. Yo sueño que aparezca una persona en la cual podamos cogernos de la mano y caminar por la playa. Yo me siento que todos los días me levante de la cama y vea a esta persona y que podamos ser felices el resto de la vida. Entonces, mira, ahí está el más grande engaño de tu mente. Y ese engaño precisamente habla de lo oculto, de la forma como te estás relacionando en la vida y habla de tu trauma en la infancia. La forma como nosotros estamos nos relacionando en nuestra vida está hablando del eco de lo que pasó en nuestra infancia, pues, utilizando un poquito más la psicología como para ayudarle a la mente a entender qué está pasando, ¿sí? Entonces, esa es la forma como te relacionas en el mundo, de acuerdo a tu carencia. Y le decía, ¿qué pasó en tu infancia? ¿Qué pasó en tu casa? Déjame saber tu figura de autoridad, tu padre. No, pues mi padre nos abandonó. Mi padre venía una vez y yo continuamente estaba siendo la niña más juiciosa de él, aunque sea para que mirara, y nunca me miró. Ahí está. Esa es tu relación del hombre de tu casa con el hombre que quiere llegar a tu casa. Entonces, mientras no resuelvas ese trauma de la forma como tu mente te ha estado engañando, que algún día va a venir un hombre que me ame, que es el papá de tu casa,
en ese momento vas a resolver que tú puedes ser feliz sin ese hombre. Mm. Sin embargo, ahí es el grandísimo problema surge, es que como nos hemos convencido de ese discurso durante 30, 40, 50 años, pues tenemos un camino mental de muchas, digo yo, redes neuronales que han construido, yo merezco a alguien, alguien me tiene que querer, algún día va a aparecer alguien que me quiera. Y entonces esa neurona está muy agarrada neuronalmente a toda una serie de discursos y de comportamientos en relación al hombre. Por eso es Ujú. que la neurona de la conciencia necesita entonces llenarla de redes neuronales para que empiece a construir un pensamiento diferente que me permita agarrar a mi ego o mi creencia falsa y resolverla. De lo contrario, estaré engañado y pensaré que la vida es injusta. Claro. Entonces, ahí por ejemplo viene algo que es totalmente necesario reconocer, y es que nosotros tenemos esa grabación y para desaprender y reaprender también debemos enfocarnos demasiado. O sea, permanecer en esos nuevos pensamientos, en esa nueva información. Porque si hoy este live te sirve para reconocer dos, tres cosas y las dejas ahí, pues mañana la vida tuya va a seguir con los mismos resultados. O sea, hay que hacer un par y decir, bueno, empiezo con pensamientos que me permitan generar una nueva información, crear nuevos canales neuronales y fortalecerlos. ¿Eso se logra con qué? Con la práctica, con la práctica. ¿Con qué ejercicios, por ejemplo? Entonces, aquí es donde aparecen toda una serie de parámetros muy bonitos que ayudan a hacer una reset mental. Ujú. Porque la información que tengo continuamente, mi mente automáticamente, muy automáticamente, volverá al pensamiento habitual que he mantenido durante 20, 30, 40, 50, 60 años o toda la vida. Entonces, por eso es que en algún nivel, pues la escuela de magia del amor es una información muy extensa, porque es poco a poco llenar de esos vacíos que en algún nivel no me ayudan a entender cómo funciona la vida. Ujú. Entonces, el primer parámetro del propósito de la vida es aprender a ser feliz por ti mismo. Ese es el grandísimo propósito del por qué nos trajeron acá al planeta Tierra. Y uno creyendo que es casarse, tener hijos, ser dueño de empresa, viajar por el mundo, ser millonario, o sea, qué enredos tan berracos, qué cantidad de problemas tan tremendos los que nos generamos creyendo que ese es el único propósito. Y tú bien lo acabas de decir, el único es ser felices por nuestra propia cuenta. Más fácil todavía, que pareciera. Claro, entonces ahí es donde aparece algo muy bonito en términos espirituales, que se llama el despertar de conciencia, o la voluntad, o tiene muchos nombres muy bonitos, el guerrero interior, Arjuna, Josué, que es precisamente esa instancia de sabiduría que empieza a crecer en nosotros. Y cuando empieza a crecer, comienza, que no es una guerra, pero lo cuentan como si fuera esta gran guerra. No sé si has leído en el Bhagavad Gita a Arjuna, el gran guerrero, que es el que está con Krishna, que continuamente le está dando información para que logre la sabiduría y tenga la capacidad, la fortaleza para enfrentarse con sus enemigos. Y continuamente enfrenta guerras y peleas contra sus enemigos, que está hablando en pocas palabras, que hay un momento donde aparece esa conciencia que empieza a fortalecerse a través de esta bonita información de sabiduría, que logra entonces ponerse por encima de nuestro ego y entonces comienza la, no es la guerra, el combate más bonito que hay que hacer, el gobierno de ti mismo o el gobierno de tu ego. Porque tu ego te dice, pero tú mereces ser feliz, alguien algún día va a venir. Pero cuando ya tu conciencia está despierta, le dice, no, 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 no me engañes. Yo puedo ser feliz por mí mismo. Yo puedo reconocer que siempre la vida me da todo lo que necesito. No dependo de nada, ni de nada, ni de nadie. En ese momento, esos parámetros de sabiduría empiezan a hacer eco en tu mente y empiezan a fortalecer tu conciencia. Y en ese momento empiezas a construir un mundo interior que nunca sabías que existía. Ay, sí. Y ahí quiero resaltar algo porque alguien escribió ahorita que estabas describiendo.
a la personita que dice, yo sueño tener un hombre para tener un hogar, ser felices, caminar por la playa, vivir el idilio que tenemos en la mente y que a veces se lo atribuimos a Disney, pero que realmente, pues perfectamente cualquier persona puede querer algo así porque lo hemos leído, visto, lo que sea. Y entonces alguien puso, no me acuerdo el nombre, y dijo, sí, siga soñando. Y yo dije, bueno, realmente mientras estás en ese sueño es una pesadilla, porque tú quieres algo que no tienes y es una guerra, una guerra, una guerra. Pero cuando llegamos a ese estado donde tú ya estás manifestando, que empezamos a reconocer que nuestra propia felicidad es nuestro propio trabajo interior, que no nos falta nada, que no necesitamos esa pareja perfecta, ¿por qué entonces llega la pareja perfecta? O sea, no es que no vaya a suceder. Claro, porque en primer lugar, ya se ha resuelto ese punto de ignorancia o de creencia que lo que hacía era tú voluntariamente, aunque inconscientemente, estabas sufriendo, voluntariamente estabas sufriendo, porque tu creencia mental te estaba diciendo, algún día va a aparecer esta persona y entonces como no aparece, pues tengo que sufrir, Sufres. ¿no? Mm. Entonces, en el momento donde se resuelve esa creencia, lo que aparece es, como lo explica Gerardo Schmidlin, los puntos de luz o los puntos de comprensión. Entonces, lo que aparece en tu mente es una enorme libertad. Aparece dentro de ti la capacidad de sentir, yo mismo me he hecho daño, pensando que algún día alguien me iba a amar. Y ahora me doy cuenta que me perdí a mí mismo. Ahora me doy cuenta que puedo ser feliz con las personas que vengan, pero la puerta siempre está abierta para que se vayan. Entonces, en ese momento se concilia los opuestos. Entonces, la comprensión es la conciliación de los opuestos, donde no se persigue algo ni se huye de algo, y se puede aceptar, respetar, valorar cualquiera de los dos puntos. Entonces, cuando la persona no pelea ni por algún día tener una pareja, ni tampoco de huir de estar solo, en ese momento tu mente puede decir, puedo estar en paz y ser feliz si aparece una persona un día, un mes, 15 años o 20, y el día que se quiere ir, se puede ir. Y yo puedo estar feliz y en paz conmigo mismo. Entonces, los dos opuestos no se persigue ni tampoco se huyen. Entonces, por eso es que la comprensión es la anulación de la lucha contra la vida. Y ahí podemos responderle precisamente a la persona, siga soñando. No, o sea, cuando ya trabajamos en nosotros, es como si nos volviéramos un imán de todas las cosas hermosas. Yo les llamo milagros. O sea, cuando yo empiezo a Sí, sí. practicar en mi conocimiento interior y empiezo a ver unos resultados de armonía, en cada resultado de armonía yo digo, esto es un milagro, esto es un milagro, porque para la cantidad de cosas que tenía grabadas, de sufrimiento, incluso a nivel laboral, cambiémoslo un poco porque hemos hablado mucho de relaciones, pero a nivel laboral, por ejemplo, si yo no tenía un trabajo que me estresara, que me cansara, que me hiciera levantar a las 5 de la mañana para llegar a las 8 para las 12 tener un descanso de 2 horas, sufrir de 2 a 6 solo descansar los domingos, a pesar, nunca lo tuve, pero creía y tenía mucha abundancia, tengo. Gracias a Dios en esa parte no vine a entrenarme. Bueno, no mentiras, en la de amor propio también es bien dura. Pero en la parte de recursos no vine a entrenarme, o sea, soy un imán del dinero. Y entonces, claro, si trabajo para mis creencias poco y gano mucho, eso también me hacía pelear conmigo. ¿De acuerdo? Sí, También me también. mantenía en sufrimiento. O sea, también me tocó trabajar esa parte. Bueno, me tocó no, estoy trabajando porque todos los días trabajamos en una cosa y en la otra y en la otra y una va mejorando la otra. De acuerdo, de acuerdo. Afortunadamente la vida solita nos va enfrentando a nuestras materias o tareas pendientes. Y entonces, mientras no descubramos que yo mismo soy el que está produciendo mi propio destino de la forma oculta, como me estoy relacionando, ya sea con el dinero o con el trabajo o con mi servicio o con las personas, en ese momento entonces aparece lo más bonito que hay, el autoconocimiento. ¿Qué hay en mi mente que todavía no he resuelto? Pero como es inconsciente, claramente el autoconocimiento nos ayuda a meternos en la parte oculta de la conducta para descubrir qué hay ahí.
¿Qué es lo que está ahí que no he podido resolver? Y claramente ese es el trabajo bonito de autoconocimiento, de que todo ser humano tarde que temprano tiene que hacer. Sí, es de lo único que no nos vamos a librar. Muchas personas dicen, de lo único que no nos vamos a librar es de la muerte. Yo les digo, de lo único que no nos vamos a librar es del autoconocimiento. Y son diferentes caminos. Algunos pues lo muestran muy doloroso, ¿cierto? Pero digamos que hoy gracias a todas las herramientas que hay, pues no sé, en mi caso personal, yo podría decir que después de muchos momentos muy fuertes, hoy cosas cotidianas decido aprenderlas más en amor y me da resultado, o sea, aceptarlas más rápido, reconocer, por ejemplo, si algo sucede que en este momento me atormenta, por ejemplo, subo a mi carro, me pasó hace poco, y entonces lo encuentro sin espejos retrovisor. Retrovisor. Sí. Entonces, cuando se escuchó la noticia que eso había pasado en varios carros, mmm, mi pareja y yo nos miramos y dijimos, no, no nos corresponde, con total seguridad, Alejandro, o sea, como saber que me llamo Liliana López en esta experiencia humana. Y cuando me subo al carro no los veo. Entonces es como que, ¿qué tengo que hacer? Dios mío, preguntarme, ¿por qué me corresponde? Tranquila, esto también pasará, esto me tiene una información, esto, y entonces empieza uno a practicar y a practicar. No es que no suceda, es que gestiona lo que te está sucediendo de una manera diferente. O a ti te han dejado de suceder cosas. No, no, todo el tiempo me vienen sucediendo cosas. Pero lo bonito es que como que hay como lo dices tú, como que hay un plan de trabajo para mirar a ver qué está pasando, ¿no? Entonces digo, ok, yo tengo pues ejercicios bonitos que me ayudan a descubrir que quizás todavía necesito mucho aprender de eso. Entonces, ¿será que todavía pierdes tu paz con eso? ¿Será que todavía juzgas a las demás personas o te juzgas a ti mismo por lo que sucedió? ¿Será que todavía vives criticando esa situación de que todavía la ves como injusta o crees que debe existir un culpable en tu vida? ¿Será que de repente estás renegando por lo que tienes y todavía pareciera que no valoras lo que tienes? ¿Será que de repente no escuchaste los anuncios de la vida donde claramente te dijeron que quizás no era el lugar para Ah, parquear y eso tú es con tu brutal. ego o con tu orgullo dices, no, a mí no me pasa nunca nada ya estoy por encima del bien y del mal? Entonces, hay muchas formas de sentarse a hacer una, como escarbar, Mm. donde todavía se esconde mi ignorancia, porque mi ignorancia es muy hábil para esconderse Mm. y enredarme. ¿Mm? Y si el resultado me está diciendo que es insatisfactorio, pues está hablando de tu ignorancia, de que todavía necesitas descubrir una parte oculta de ti mismo, que es importante que hagas. Sí, pero cuando ya estamos en este camino, en este viaje de descubrirnos a nivel profundo y a nivel interno, sin encontrar, digamos, sin recargarle los buenos resultados a lo que está afuera, que es imposible, tenemos dos opciones. Bueno, creo yo, ¿no? Eh, Dos opciones, y es una, empezar a decir qué información me falta y venga, la busco con mucho amor, o me quedo sufriendo porque no la tengo y vuelvo otra vez a la otra opción y es venga, la busco hasta que la obtenga mejor. ¿Por qué? Porque para esto hay muchas herramientas, hay muchas personas, hay mucha información que sigue siendo falsa, pero que de falsita en falsita me ha llevado a la verdad verdadera. Es mi caso, por ejemplo, yo me he encontrado con informaciones en algún momento de alguna situación y digo, sí, esto me funciona. Pero por ejemplo, la aceptación desde la resignación, yo la trabajé pues mucho tiempo. Y entonces como que supuesta, sí, y sí mejoraban cosas, pero no del todo, como hoy, por ejemplo. Los resultados son completamente diferentes. Pero cada vez lo vamos logrando más con esa persistencia, con ese enfoque. Lo digo sobre todo porque a veces creemos que si cambiamos algo, listo, no nos vuelve a suceder, pero de pronto se nos aparece en la mitad para entrenarnos y no significa que haya involución, significa que voy a practicar y ya. De acuerdo, sí, sí. O sea, siempre hacemos pinitos de trabajo interior. Entonces, si fallamos en una información, nos está diciendo que ya esa información la podemos ir desechando. Sin embargo, pues hay que ser muy, como hacer mucho método investigativo de la conducta y del comportamiento y también de los resultados. Porque si bien puede fallar nuestro método de verificación y que hay que como que ser mucho más
la palabra no es incrédulo, como más analítico de los resultados. Entonces, Cuestionador. afortunadamente, aparecen otras leyes, que es la ley de 3 y el 7 que nos ayudan a decir, ok, voy a mirar a ver si esto no es para mí, voy a mirar, verificar esto, voy a actuar otra vez, voy a mirar a ver mi intención. Entonces, que sí que hay un momento donde tenemos muchos parámetros a investigar a ver por dónde podría ser. Y podría anonadarnos en algún nivel, pero hay poco a poco, es como decir, voy a mirar a ver qué es lo que realmente en este momento la vida me quiere enseñar. Y de eso, pues ponte a trabajar. No puedas decir como que no, es que ya quiero ser el maestro, gurú, para dejar de envejecer. Como que pues todavía no. Entonces, dedícate más bien a la tarea que tienes hoy en día. Como el estudiante, ¿cuál es la materia que te está diciendo la vida que te pongas juicioso? Ah, esa. Cuando eh, soy, cómo ser más sincera o más sinceros con nosotros mismos en esas cosas que nos están costando. O sea, si hay algo que hoy me está costando, cómo ser más sincera para llegar a la profundidad de lo que debo trabajar. Ok. Entonces habrá que hacer varios métodos porque nosotros somos muy hábiles para engañarnos. Yo dentro de cuando me siento con las personas o en consultas le digo, mira, necesitamos ampliar nuestra capacidad de observarnos, porque posiblemente esté muy sesgada. ¿Por qué está muy sesgada? Porque estamos tan convencidos de nuestra postura, de nuestra creencia, que ya está tan fanática que no podemos ver la cara de la moneda. Entonces, haz una investigación de tu comportamiento a través de la mirada de los demás. ¿Cómo te ve tu pareja? ¿Qué es lo que continuamente está diciendo? Oye, pero es que no Ah, das, no das, no cedes. O tus hijos, ¿qué es lo que continuamente te están diciendo? O qué dicen tus colaboradores, tu jefe, tus mejores amigos, tus hermanos. Y haz una lista de investigación, como un 360 más o menos, en la cual podamos aterrizar y podamos ver indicadores muy claros de aquello que tú dices, no, 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 pero es que las demás están erradas. Las personas van a estar, porque es que yo digo las palabras, las cosas como son, Alejandro. Y yo creo que las personas deberían cambiar. Y estás tan convencido de esa postura que no te has dado cuenta que te vuelves hipertosudo, duro con tu palabra, intransigente, criticón, no das el pie, no das a torcer. Y eso tarde que temprano te está diciendo que te has fanatizado en una cara solamente de la moneda donde no puedes ver la otra cara que la vida te quiere enseñar. Tengo una anécdota muy bonita con respecto a ello. Lo bonito del enagrama es que nos ayuda a identificar nuestra conducta oculta. Y en ello nos damos cuenta de nuestro fanatismo, de nuestro comportamiento, y no nos damos cuenta qué es lo que la vida nos quiere enseñar. Porque nuestra postura dentro de nuestras creencias son muy rígidas y dicen, es que así tiene que ser la vida. Y entonces me coloco el caballito de pelea o me subo en el caballito de pelea frente a los valores que me identifican y creo que todo el mundo debe cambiar. Cuando no me doy cuenta que esos valores son, de alguna forma, la parte oculta de lo que realmente el ego está buscando, quizás empezamos a darnos cuenta dónde realmente tenemos que trabajar. Entonces, el ejemplo que coloco es esta señora que me decía, Alejandro, estoy llegando en un momento, tengo 60 y 8 años y la artritis no me da más. No puedo levantarme como antes me levantaba, donde yo levantaba a las 4 de la mañana y hacía 3 vueltas al parque y hoy ya no me puedo ni levantarme, me toca demorarme para levantarme. Mi pareja me tiene que hacer el desayuno. Y entonces digo, ok, esto es un resultado claramente de lo que la vida vino a enseñarte y de lo que has estado haciendo ocultamente que quizás no te has dado cuenta. Déjame saber entonces, hagamos la investigación de qué es lo que continuamente la vida te ha estado diciendo, te ha estado hablando, pero nunca te has querido observar. Pues hicimos la investigación y ¿qué resulta? Encontramos indicadores muy importantes donde le decían continuamente, no das el brazo a torcer, siempre es lo que tú dices, continuamente estás controlando todo el mundo. Ok, entonces, qué curioso, nunca te diste cuenta lo que quizás la vida también te quería enseñar, ceder, adaptarte, fluir. Porque me decía Alejandro, es que soy tan controladora que la cama la hago yo porque no me gusta como mi pareja la hace. Ah, ok. Y hoy, ¿qué está pasando? Que me toca aguantarme porque no puedo tender la cama. Que mi pareja tiene que hacer el desayuno y se toma 2 horas para hacer el desayuno, mientras que yo lo hacía en 15 minutos. Y estoy cada vez más lleno de ira. Precisamente la enfermedad vino a enseñarte algo que nunca quisiste
trabajar en ti. Paciencia, serenidad, soltar el control. ¿Será que ya estás lista para aprender de ti o no será para esta vida? Ay, todos los días quiero aprender más y más, más chévere, porque además estos lives me acercan a personas maravillosas como tú y yo soy súper juiciosa, practicando lo bueno que aprendo en cada live. Porque si no, como dice Gonzalo, Gonzalo dice, Buda lo dijo, sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe. Entonces yo digo, como Gonzalo me enseñó, sabio no es el que sabe, sabio es el que practica lo bueno que sabe. Cuando practicamos, hay muchos cambios. Ahorita te hablaba, por ejemplo, yo encontraba como una información y decía, sí, esta me cambió la vida, ¡pum! Y resulta que era medias, porque empezaba a ver que podía obtener mejores resultados. Por ejemplo, en la parte económica. Yo era mm, en un trauma de abandono, queriendo comprar cariño inconscientemente, porque es que inconscientemente, ¿qué es? Les voy a poner un ejercicio. Piensen en el día, mes, año y lugar de nacimiento. O sea, antes de yo terminar la pregunta ya tienen la respuesta. A medida de que yo la voy diciendo, la van teniendo ya ahí. Eso es una grabación totalmente inconsciente e inconsciente. Yo hablar de otra fecha tengo que no repetirlo una N cantidad de veces para poder acudir a ella si es que estoy falsificando un documento, por ejemplo. Eh, porque tengo otra información grabada. Eso mismo pasa en la vida. Tenía una información grabada tan tremenda que si yo compartía mi dinero era buena. Si yo ayudaba a Alejandro, Alejandro quedaba en deuda conmigo. Pero eso es inconsciente, o sea, eso no, qué ¿De acuerdo? manipuladora liviana. Y mis resultados me mostraban que ese no era el camino y pues obviamente empecé a comprender que era otro. Llegaba una información donde mejoraba un poco mi economía, pero no era totalmente fluida. Y entonces empecé a ver que ya eran creencias de si tengo mucho dinero me daño, de que es mejor vivir con poquito y seré más feliz. Entonces empecé a trabajar otro poquito ya con otra información. Me doy la oportunidad y no me castigo de las veces que me he equivocado. ¿Cómo hacemos en esos momentos, Alejo, donde sabemos que nos estamos equivocando, que lo hemos hecho un poquito mejor y que nos estamos equivocando para seguir avanzando? Sí, pues como tenemos una herencia cultural de que cuando cometemos un error debemos culparnos y aparte de culparnos necesitamos, creo que, un castigo, porque esa fue de algún nivel la pedagogía de nuestros padres. Nunca, o quizás, dependiendo de la sabiduría del padre, cuando comete un error el niño, le dice, mira, tienes todo el derecho a cometer errores. Ven, veamos los resultados. Y esto nos va a enseñar a evaluar, identificar qué podríamos hacer mejor para llenarnos más de sabiduría. Lo que me interesa es que tú descubras tus leyes a través de tu propia verificación. Entonces, en ese mismo nivel se integra, porque las palabras del Padre son palabras que yo me digo a mí mismo en la relación cuando cometo errores o cuando acierto. Todo eso se identifica claramente en mi autoconocimiento. Entonces, cuando yo digo, sí, continuamente pareciera que cuando soy una niña mala, me castigo a mí mismo y porque siento que me van a rechazar, porque es el rechazo del Padre hacia mí. Cuando hago un trabajo bonito de mí mismo, digo, ok, voy a reformatear las palabras de la forma como mi padre se relacionó conmigo ante el error. Entonces voy a lo que se llama la integración en términos psicológicos, la integración del padre y de la madre en tu corazón. Cuando tú no te has dado cuenta que continuamente tú te estás hablando de la forma como tu padre o tu madre te habló, en ese momento tienes que decirle, este padre ya no lo quiero integrado de esa forma, lo voy a reintegrar. ¿Y cómo lo reintegro? Con las frases, palabras y relaciones de sabiduría que me permitan cometer errores. Saber que puedo reflexionar ante el error y puedo verificar dónde cometí un error y puedo mejorarlo claramente. El error es la capacidad claramente de mejorar y de tener unos resultados superiores cuando me doy cuenta de ese resultado. Entonces, esa es la forma bonita de integrar al padre cuando yo inclusive escribo. Mi padre me decía esto. No puedes cometer errores, te castigo, no hagas esto. Pues claramente tengo una relación de miedo hacia el padre, no tengo una relación de confianza. La confianza es la integración más positiva del padre en el interior del individuo y eso es algo que el adulto necesita hacer consigo mismo.
Ale, te perdí la voz, no te estoy escuchando. No, 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 fui yo porque como Ya. estaba pasando el señor de la mazamorra, entonces lo había muteado. Ah, Pero ok. ya, ahí me escuchas. Sí, 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 sí. Que me pasó mucho Bueno, también digamos, en mi proceso con mi hijo, ¿no? Repetí mucha información que tenía grabada, hice lo que podía con la información que tenía. Hoy, obviamente, con nueva información lo hago un poco mejor, pero él me mira y me dice, no, tú lo hiciste bien. Claro, era la mamá que lo llevaba a los juegos, era la mamá que le compraba lo que en la escasez de mi infancia yo no pude tener para que no le faltara nada. Pero no estaba como en ese acompañamiento de, ven, trabajemos juntos en cosas porque él es muy inteligente, o sea, es un niño que tiene mucha información. Y entonces, ay, mi hermana todavía está por acá. Yo pensé que ya se había desconectado. Entonces, eh, por ejemplo, con mi hijo yo le decía, pues tú eres muy inteligente, pero ¿de qué te sirve esa inteligencia si te está yendo mal en el colegio? Y entonces después dije, wow, o sea, todo lo cuestionaba y es muy hermoso que se pueda cuestionar todo. Es más, hoy uno de los caminos del autoconocimiento es ese, cuestionarnos todos. El año pasado, todo. El año pasado en el colegio me llamaron, es que su hijo cuestiona todo. Y yo por dentro decía, gracias Dios, gracias Padre, gracias. Qué bueno. Y yo, ¿cómo así? No, terrible. Entonces hay herramientas y por eso les recomiendo seguir la cuenta de Alejandro. Porque si ustedes siguen la cuenta de Alejandro nada más con su contenido, nos está llenando de sabiduría y de recomendaciones maravillosas que en la práctica nos van a encontrarnos con mejores resultados. Verifiquen. Y lo otro es, Alejandro, no sé si nos regalamos, contestamos 5 preguntitas de pronto de alguien que tenga inquietudes acá. ¿Te parece? dale, súper. Bueno, por acá nos dicen, ¿será posible realizar un programa acerca de la fibromialgia? Me imagino que lo menciona por lo que hablaste ahorita de la otra enfermedad. Sí, de acuerdo. Mira que la fibromialgia ha sido un debate bien interesante en los médicos, porque unos médicos dicen que es una enfermedad que no existe. Otros médicos dicen, no, sí, es un problema del sistema inmunológico que genera todos unos dolores musculares, que no sé qué, pero como que no se ha definido todavía mucho. Sin embargo, dentro de mi investigación, cuando me doy cuenta que hay personas que tienen esa situación, de alguna forma está hablando de dos cosas, o de no soltar el control, porque quiero tener el control de todo, y también está hablando de el afecto que no he podido recibir y que de alguna forma me cuesta trabajo pedirlo. En esas dos situaciones me he dado cuenta que mayormente está. Yo también. Y tengo un caso muy cercano. Y es exactamente eso. O sea, es lo que pudimos observar también, ¿no? Mi pareja tiene mucha información también y es muy amoroso. Y hablábamos de esa personita que tiene fibromialgia y decíamos, se siente sin afecto. Y bueno, es una enfermedad que, como tú dices, han dicho médicamente que no existe y la tiene una niña pequeña. Wow, o sea, esa información nos permite verificar y empezar a compartir. Bueno, por acá nos dicen, ¿qué puedo decirme? Ay, se me fue, perdóname, espérate. ¿Qué me puedo decir? O sea, ¿qué me puedo decir? Sí. Mm, Mira, yo siempre les digo a las personas es que hay que construir de alguna forma una agendita que sea la agendita de nuestro rescate interior. Yo siempre les digo a las personas cuando me consultan, vean, construyamos una agendita en la cual busques una agendita lo más de bonita, que sea como ese rescate interior, donde estás consignando estas reflexiones profundas de lo que ahora te has descubierto de la falsedad de tu ego. Y entonces, mira, eso tiene un método psicológico muy profundo que tiene que ver con algo. Cuando tú te comes un alimento que te cae mal, ¿qué tiene que hacer el cuerpo para mantener su salud? ¿Qué tiene que hacer? Tiene que expulsarlo, tiene que sacarlo por algún lugar, porque nuestro cuerpo siempre buscará la homeostasis o la salud. Pues resulta que nuestra mente también funciona de esa forma. Cuando nos comemos ideas, creencias que no nos hacen daño, necesitamos sacarla. ¿Y cómo la sacamos? A través del verbo o a través de una psicomagia o de un proceso espiritual bonito, ritual que nos permita hacer ese sacar
esa conducta que de alguna forma nos hace daño. Entonces, un método es, de alguna forma, como lo ha utilizado también la religión católica, que es la verbalización de boca, que los procesos bonitos de la religión católica era la evaluación de conciencia, la contrición de corazón, la confesión de boca, la enmendación, la enmendación de obra, creo que se llama. Todos esos son procesos psicológicos profundos que están hablando de la forma como ahora puedes reconocer que ese comportamiento te estaba haciendo daño o le hacía daño a los demás y lo sacas verbalmente y empiezas a darte cuenta dónde estaba tu creencia y qué es lo que te corresponde construir dentro de ti. Y esas reflexiones profundas ayudan a modelar la conducta en función de un bienestar tuyo. Eso hay que hacerlo y hay que trabajarlo en algún nivel.